¿qué tal, mis estimados seguidores? Estamos en la continuación de este medio curso, vamos a llamarle de esa manera, semicurso o recapitulación de lo que sería el método simplificado de revisión y diseño de edificaciones de mampostería confinada. Hemos iniciado un poco así como en desorden quizá, por la intención misma de que, bueno, yo consideraba en base a todas las reuniones que hemos tenido en nuestros colegios sobre aquellos estructuristas de cierto prestigio aquí localmente, en el cual pues se ha discutido mucho la aplicación de los métodos simplificados, ¿no? Sobre todo ahora que ya existen software muy potentes capaces de realizar todo tipo de análisis dinámicos en este caso, y que de alguna manera van dejando de lado un tanto a lo que era el método simplificado, inclusive el método estático, incluso lo que sería la versión 2017 de las normas técnicas de Ciudad de México, pues ya mencionan el uso limitado de esto, solamente a revisiones, y se toma el método estático con cierta reserva, ¿no? Ya se va hacia al modal espectral sobre todo, y luego lógicamente los métodos como el pushover y cosas así, ¿no? Que ya entramos a la parte de la no linealidad, y pues bueno, eso de alguna manera va moviendo los paradigmas en cuanto a cómo realizar los diseños o las revisiones. Y en lo particular, pues ya habíamos nosotros empleando software. En este caso, pues yo ya pues en sí me he abocado un poco más al uso del software, en particular del CIPCAD, el cual pues me ha resultado atractivo en costo, el CIP 3D, perdón, CIP 3D, y fácil de utilizar relativamente. Bueno, su interfaz es un poquito compleja en sí, pero de alguna manera muy similar a lo que sería el SAP, ¿no? En cuanto a abordar la interfaz, aunque no es la misma interfaz, pues sí es 3D y tú puedes ver lo que estás creando, ¿no? Entonces es una interfaz gráfica, no con todo el potencial tal vez de un SAP o de un ETAPS, que en un momento determinado son los software bandera, ¿no? Pero pues bueno, es competente sobre todo a nivel en que estamos nosotros de provincia, ¿verdad? Que nuestros diseños pues realmente son normal, de forma cotidiana, pues lo que trabajamos son 2, 3 niveles. Y en ese orden de ideas, pues lógicamente el tener que dejar esta metodología fue un poquito complicado. Bueno, este es el último curso que dimos hace 3 años ya, tal vez, no más, 2019 creo, 2020. Entonces ya 3, 4 años que dimos este curso. Lo tenía yo ahí guardado, ¿no? Porque pues pensé que ya era un curso que no se iba a retomar. Sin embargo, incentivado por el Manual de Obras Civiles 2015, en el cual sigue estando vigente a la fecha, no han habido nuevo planteamiento de Comisión Federal de Electricidad en cuanto a esto, pues ellos sí utilizan el método simplificado y nos proponían allí un modelo que estábamos nosotros viendo, algunas limitaciones del modelo que estamos comentando acá sobre cómo utilizar el método simplificado. Nos dan algunas condiciones, por ejemplo, que en cada planta al menos el 75% de las cargas estén soportadas por muros ligados entre sí por losas. Esto es muy similar a lo que menciona las normas técnicas 2023. A ver, vamos a ver si aquí lo puedo ampliar, porque nuevo en las normas 2023 también aquí dice que en cada planta
incluyendo a la apoyada en cimentación, al menos el 75% de las cargas verticales estén soportadas por muros continuos en elevación desde la cimentación y ligados entre sí por losas monolíticas. Entonces, en esta parte, en el primer punto, al menos estamos siendo coincidentes en cuanto al método simplificado que nos proponen las normas técnicas del 2023, ¿sí? Para ir entrando en frecuencia. Okay. Entonces, en el segundo punto se dice que se debe garantizar la distribución de las cargas verticales soportadas por los muros que sean colineales con los ejes de cimentación. Eso también lo mencioné ya el punto 1 que estábamos viendo en las normas técnicas, ¿no? Aquí dice ligado entre sí mediante losas apoyadas en un sistema de piso rígido. A ver dónde estábamos. Apoyada en la cimentación, ¿no? También aquí nos dice que dichos muros tendrán distribución con respecto a dos ejes ortogonales, tales que el valor absoluto de la excentricidad no exceda el 10% de la dimensión en planta del entrepiso medida de manera paralela a dicha excentricidad en la dirección A, y etcétera, ¿no? Entonces, B, perdón. En este caso, pues es prácticamente algo de lo que dice aquí. Bueno, realmente no lo dice de manera expresa, pero sí viene esta fórmula que es la excentricidad y también el 10%, ¿no? En la dirección del sentido de análisis. Entonces, hasta ese punto, nosotros estamos siendo un tanto coincidentes en cuanto a las normas técnicas actuales, incluso el modelo que plantea para tomar esas excentricidades, no lo hace completo, nada más dibuja una parte del modelo en la dirección X, no lo hace en la dirección Y, como lo plantea de alguna manera el manual de obras civiles de CFE. Sin embargo, es la misma metodología hasta acá. Bueno, luego viene un factor de área bruta, que es el AE, FAE, que tiene que ver con el comportamiento del muro, en base a los estudios que se han realizado por la UNAM, el comportamiento del muro con relación a su relación largo-altura, ¿verdad? Hay ahí unos estudios del comportamiento de estos muros, que a lo mejor veamos algo adelantito, y que es de suma importancia, pero noten cómo el factor solamente se limita a un valor que es muy distinto al valor que nosotros estamos viendo para el que propone CFE, ¿no? El valor de CFE para FA, para condiciones de servicio, en este sentido, y las de colapso, que serían estas, es la misma que estamos viendo acá. Sin embargo, el valor no es el mismo, pero a ver, veamos lo siguiente. 1 entre 1.33.75, no es lo mismo, realmente no tenemos una similitud en cuanto a esto. Cada investigador, en este caso el de Comisión Federal de Electricidad y el de CFE, el de CFE y el de las normas técnicas, están difiriendo en ese sentido, y quiero ver si puedo encontrar otra referencia. Bueno, realmente no encontré esa referencia. Creí verla en un manual de diseño canadiense, y no es igual. Realmente, aunque sí se asemeja un tanto a este valor, yo pensé que se asemejaba más al valor de Comisión Federal de Electricidad, e iba a tomar esa coincidencia, pero no viene al caso. Entonces, por eso me ausenté unos milisegundos, corté el video para esto. Bueno, dice también que en todos los pisos y en cada dirección de análisis se colocará como mínimo 2 muros de carga o sistemas de muro perimetralmente paralelos cada uno, con una longitud total de al menos igual a la mitad de la dimensión en planta del edificio en la dirección de análisis. Y aquí viene este ejemplo. Entonces, o tenemos un muro que sea la mitad de la longitud de análisis, o un par de muros o varios muros. De hecho, va a haber como mínimo 2 muros, o sea, pueden haber varios segmentos en esa dirección de análisis, pero deben ser paralelos, o sea que debe haber tanto acá como acá, ¿verdad? Entonces, de todas en la dirección de análisis, dice, y cabeceros, son muros cabeceros, ¿no? Aquí dice
dos muros de carga perimetralmente paralelos, perimetrales. Al decir perimetrales quiere decir que están en los extremos, no en el centro, sino en los extremos. Suma de estos muros debe ser el 50% de esa dirección, y paralelamente en el otro extremo debe haber un muro similar. Esta condición es bastante restrictiva porque muchas casas habitación no van a cumplir con eso. Veamos uno de nuestros ejemplos. Aquí vemos la distribución de cargas en este ejemplo. Estoy tratando de recordar cómo estaba. Bueno, aquí está, ¿no? Aquí vemos esta casa habitación. Y bueno, sí tenemos muro acá, muro aquí. Ahora aquí estos son perimetrales, estos tres, pues deben sumar el 50% de este ancho y ser, en este caso, estos también deben sumar el 50% de este ancho. Eso es lo que nos pide en sí la normativa, ¿verdad? Que los muros perimetrales extremos, sobre todo estos, en esta dirección suele ser muy complicada en ocasiones porque las construcciones al ser alargadas pierden esa particularidad, o pierden mucho de esa particularidad. Entonces sí se vuelve un tanto complejo cumplir a veces con esa indicación, ¿verdad? Solamente tenemos muros perimetrales largos como este, que casi tienen toda la longitud, igualmente en el otro sentido, pero en el sentido corto suele no cumplirse con esa condicionante. De hecho, aquí si lo vemos sobre un costado, podremos notar que la longitud de estos muros, .70, ¿sí? Por ejemplo, .62, y el total o ancho total serían 358, y estos dos muritos, .70 y .62, no suman, en este caso, la mitad, no suman la mitad, y por lo tanto ya no se está cumpliendo esa condición para poder utilizar el método simplificado que nos propone la normativa de Ciudad de México. Sin embargo, pues vemos que esa condición no nos las está restringiendo lo que sería el de CFE, ¿no? Entonces hay una cierta diferencia en ese aspecto que podemos nosotros considerar cuando estamos en provincia, porque en Ciudad de México tendríamos que cumplir con esto que nos está diciendo acá, ¿no? También en el otro sentido nos dan algunas otras relaciones. La relación de ancho máximo entre ancho mínimo debe ser igual a 2, altura total entre ancho mínimo debe ser igual a 1.5. Aquí CFE nos dice que la longitud y ancho de la planta de la estructura no excederá 2, que es muy similar al otro, y aquí también no excederá de 1.5, que es muy similar a lo que nos dice esta, ¿no? Entonces aquí prácticamente es lo mismo. Ahora la altura total dice altura total de 5.5 metros sin el pretil, o sea que en este caso la altura que nos están dando acá es muy pequeña, ¿sí? Es muy pequeña relativamente. Nosotros hablábamos de 13 metros, ¿verdad? Considerando 3 y 3, 6 y 3 metros más de azotea, 9, pero considerando la azotea tendríamos 9 metros. Entonces nosotros estábamos diciendo que 10 metros era conveniente como máximo. Aquí nos dicen que 5.5, nosotros lo podríamos manejar hasta de 6, ¿no? Sin considerar la parte de azotea. 6 metros, 2 niveles nada más, que es prácticamente la condición es más estricta en Ciudad de México para poder aplicar este método simplificado. Y es un método muy simplificado en ese caso, ¿no? Lo que vamos a nosotros a analizar tiene algo que ver con esto, pero este es un método bastante simplificado. Y aquí dice que la versión 2023 de las normas técnicas se incluye el método simplificado para análisis ante cargas laterales de estructuras tipo 2. Es aplicable para estructuras en que la rigidez y resistencia a cargas laterales son proporcionadas por muros de carga. Se limita a edificios de baja altura con losas
continuas en todos los pisos y que en los que existen muros largos paralelos en los extremos que controlan las posibles torsiones. Eso según Meli en 1998. De hecho, el método simplificado anterior también limitaba el hecho de que hubieran muros cabeceros. Se desprecian así los efectos de torsión, los efectos bidimensionales, los momentos de volteo y los desplazamientos, ¿no? En este caso, lo que hace el método estático es incluir parte de esos elementos en nuestro análisis. El método tiene implícita una hipótesis elástica en rigidez y una elastoplástica en resistencia. Según la hipótesis elástica, la distribución de fuerzas cortantes se realiza en función de la rigidez lateral relativa de los elementos. La rigidez lateral de los elementos se supone proporcional al área transversal, aceptando que dominan las deformaciones por cortante en ellos. Esto es aproximadamente cierto en muros largos cuando H entre L es menor que 0.5. Para el caso de muros cortos en los que H entre L sea mayor que 1.33, la rigidez lateral está dominada por flexión, por lo que es necesaria una corrección de la rigidez lateral mediante el uso del factor de área efectiva llamado FAE. ¿Sí? Ese es el factor que nosotros decíamos que era desveltez, ¿verdad? Un tanto desveltez, porque en este caso se está refiriendo a muros largos y muros cortos, ¿no? Pues tienen que ver con qué tan esbeltos quedan ante la longitud, ¿no? La hipótesis elastoplástica implica que algunos muros entran en comportamiento no lineal y mantienen su capacidad de carga mientras alcanza la resistencia de los demás, de modo que todos los muros pueden desarrollar simultáneamente su capacidad de resistencia ante el colapso. Meli 1994. Esta es una especie de hiperestaticidad, ¿no? De alguna manera ese comportamiento permite que haya redistribución de los elementos hasta que todos de alguna manera participen en la absorción de la carga sísmica que les está ocurriendo en ese momento o les está siendo solicitada, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, este método simplificado pues es muy simple en cuanto a su evaluación, muy sencillo, pero pues nosotros sí nos las vamos a complicar un poquillo con la forma en que vamos a hacer la revisión, un tanto tendiente a llevar la revisión al método estático, ¿verdad? Vamos a hacer un método estático simplificado, vamos a llamarle de esa forma. Muy bien. Entonces estábamos nosotros aquí viendo algunas características de la mampostería. Vimos también los beneficios en este caso de los muros confinados. De hecho, nuestro planteamiento va a ser sobre muros confinados. No estamos hablando ni de reforzados ni mucho menos, es confinados, simplemente confinados, que es una forma de construcción, un método constructivo muy empleado en provincia, ¿no? Sobre todo para este tipo de edificaciones de 2 niveles, ¿sí? Entonces, también vimos los detalles constructivos, sobre todo en aquellas zonas que tienen una alta demanda sísmica, un peligro sísmico elevado, ¿no? Y que de alguna manera van a estar sometidas a eventos sísmicos de grandes magnitudes. Pues es importante que sus armados sean congruentes con los que proponen las normas técnicas de Ciudad de México. Si bien es cierto que nuestros sistemas constructivos a veces no se realizan con estas características en su totalidad y hemos visto de alguna manera cierto comportamiento adecuado, esto ocurre por el tipo de suelo que tiene amplificaciones mayores o menores dependiendo del lugar donde se ubican que los que ocurren en Ciudad de México, ¿no? Entonces sí es conveniente en este caso utilizar estos detalles. Y estamos utilizando también, bueno, un punto muy importante en este sentido, que no solamente es la elección de nuestra ductilidad estructural para muros de mampostería, que en caso de piezas macizas, dice por acá que podemos recurrir a utilizar 2, ¿no? Como nuestra ductilidad en este sentido. También los muros de carga de mampostería confinadas de piezas macizas
pues pueden utilizar la ductilidad de tipo 2. Los muros de carga de mampostería confinada de piezas huecas con refuerzo horizontal es algo que ahorita no estamos considerando. También podrían utilizar Q igual a 2. En general, la mayoría de las mamposterías puede utilizar Q igual a 2, excepto que sean mamposterías confinadas de piezas huecas, pero sin refuerzo horizontal, que se recomienda utilizar 1.5, ¿no? En estos casos. Piezas huecas reforzadas interiormente, muros de carga de mampostería de piezas huecas reforzadas interiormente. Este no es refuerzo horizontal, sino refuerzo vertical. También utilizar 1.5. ¿Por qué? Porque el refuerzo vertical es para carga gravitacional y el horizontal es para carga, en este caso, sísmica, ¿no? Y hagan de cuenta que los muros, en ese sentido, vamos a pensar en dos costillos confinantes, el muro en medio, pero vamos a pensar que aquí tenemos este refuerzo horizontal distribuido a cierta distancia, ¿sí? Y nosotros vamos a ver aparecer las líneas de cortante, pues lógicamente así, ¿no? Así. ¿Qué creen? Que este mecanismo de corte no les recuerda a ustedes algo como quizá esto. Imaginémoslo ahora horizontal de 20-30 centímetros y imaginemos estos así, ¿no? Imaginemos la falla acá. Es una viga. Estamos hablando de una viga. Entonces, sí es una analogía que por ahí yo hice algunos ajustes para hacer el cambio de cómo se diseña con un muro reforzado horizontalmente, pero eso no lo vamos a ver, sin embargo lo estoy comentando, y cómo podemos utilizar la analogía de la viga para poder revisar la capacidad de corte de esto sin recurrir a toda la metodología que nos expone el manual de las normas técnicas, ¿no? Solamente es una revisión rápida, muy fácil de aplicar y que de alguna manera nos lleva a tomar una decisión de que si conviene o no reforzarlo o incrementar su sección o convertirlo en concreto, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, bueno, eso es importante. Bueno, entonces también acá nos está proponiendo otras cosas más. Vemos aquí que las distorsiones vienen siendo, las distorsiones de entrepiso vienen siendo algo como esto, ¿no? Las distorsiones vienen siendo algo como esto. Tenemos un entrepiso. Tenemos un entrepiso y en este entrepiso pues vamos a tener no sé, los castillos, los muros, en este caso, ¿sí? Vamos a tener desplazados por un evento sísmico, ¿sí? Vamos a tener esto y la altura de este entrepiso, y la deformación que sufre este muro, ¿sí? Esa relación, ¿no?, de la deformación entre la altura es lo que vendría siendo esa distorsión, ¿no?, prácticamente. Entonces la distorsión que tiene el entrepiso pues se limita a ciertos valores como son muros de mampostería, pues son proclives a agrietarse, a fracturarse ante una demanda de desplazamiento elevada, ¿no? Por ello su ductilidad es denominada como de baja ductilidad. Acuérdense que las normas técnicas nos mencionan de estructuras de ductilidad baja, de ductilidad media y de ductilidad alta. En este caso el 2 hacia abajo son ductilidades bajas, ¿no? Y eso es lo que pasa con nuestros muros. Dice ductilidad, podemos decir que es la propiedad que define la posibilidad
de la estructura o de alguno de sus componentes, de experimentar deformaciones más allá del límite elástico sin reducir de manera significativa su resistencia. Entonces aquí es muy poco la capacidad que tiene de deformarse sin perder resistencia. Y una vez que pierde resistencia, pues lógicamente vienen efectos secundarios y el colapso, ¿verdad? Entonces, por eso es que estas deformaciones, que vamos a llamarlas un poco de condición de servicio, son muy importantes en el caso de este tipo de estructuras, ¿no? Y aquí nos dan ciertas limitaciones, pero estas limitaciones se las sacaron de la manga. Eso podría decirse, ¿cómo es que los estudiaron, no? Bueno, hay algunas investigaciones que se han hecho en este aspecto para encontrar qué pasa con esa. Aquí está la relación de que hablábamos, la deformación entre la altura, que es esta parte que está siendo de la distorsión, un factor de área neta que tiene que ver con el tipo de block o tabique que estamos utilizando, ¿sí? Aquí piezas de concreto con cierta cantidad de perforaciones, aquí extruidas de arcilla con cierta cantidad de perforaciones, aquí piezas extruidas de arcilla con ciertas perforaciones, y aquí barro artesanal sin perforación, ¿no? Aquí el factor de área neta es 1 porque no tiene perforación. Y entonces esta ductilidad que se están presentando en estos elementos varían desde 4.7 a 5.7. Parece muy alto. Anteriormente las normas o el reglamento de Ciudad de México del 93, creo que era, las normas del 93, permitían ductilidades de 6, me recuerdo eso, para concretos, y 4 para mamposterías. Entonces, lógicamente, estaban basadas de alguna manera en la parcialidad de estos estudios. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta que en un momento determinado las mamposterías, en este sentido, para el segundo nivel, la ductilidad que anteriormente era de 2, cuando es de, bueno, aquí tenemos 2.9, pero cuando en el segundo nivel ya sería, el primer nivel va a tener 2.7. Cuando el resultado que se tenía era de 2, aquí es 2.7, y demanda una ductilidad, demanda estas ductilidades, y nuestro muro solo alcanza a 2. Y en este sentido, pues vamos a tener aquí que entre nuestros elementos tienen cierta flexibilidad, la demanda en el primer nivel llega a ser muy importante, ¿no? Entonces, acá esa es una de las cosas que se han notado, que entre los números de niveles que se tienen, van demandando tener una ductilidad mayor que la que pudiéramos nosotros trabajar en estos primeros niveles. Por ello está la propuesta de corrección de manejar ductilidades como las que ya se manejan desde el 2017, ¿no? Bueno, aquí vemos algunos de los efectos. Dense cuenta que si bien hubo desplazamientos en los primeros niveles, son los donde ya tenemos un efecto de corte muy importante, que si no tomamos en cuenta esas condiciones, pues vamos a tener problemas, ¿no? Aquí vemos que posiblemente sea una mampostería reforzada verticalmente, pero no vemos ya el refuerzo porque se fue, porque no está para cortante. Aquí también podemos ver estos cortes. Ya de alguna manera lo habíamos visto, que es la falta de elementos confinantes, ¿no? No se tienen los elementos confinantes adecuados, y ahí podemos ver esos efectos, y por lo cual pues hablamos nosotros de mamposterías confinadas. Dice el efecto del refuerzo horizontal. Los muros con refuerzo aumentan su resistencia ante cargas laterales. Los muros aumentan significativamente su capacidad de desplazamiento lateral. El refuerzo reduce el ancho de las grietas y el agrietamiento es más distribuido en el muro. Esos son los efectos de tener refuerzo horizontal. Pueden tener refuerzos verticales, una infinidad de castillos si quieren, pero realmente lo que permite el desplazamiento en sí y evita que se progrese el cortante, pues es el refuerzo horizontal. Ya lo veíamos como una analogía
entre las vigas y nuestros muros reforzados horizontalmente. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a seguir hablando de estas investigaciones del doctor Óscar López Batis y algunos otros investigadores de la UNAM, para que tengamos un criterio más amplio sobre la aplicación de nuestro método simplificado del diseño. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Denle like, por favor, compartan en sus redes sociales para que más personas se sumen, contribuyan con sus comentarios, por favor. Nos nutre a todos, aunque no podamos darle respuesta a todos, siempre va a haber una interacción que permita el crecimiento de todos en este conocimiento. Y pues hasta pronto.